necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Perdido estoy sin ti, Señor. Preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad. Quiero yo habitar cerca de tu altar. Por eso ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que ya nuevamente se conectan con nosotros para un devocional más. Un día jueves un poco frío, pero que poco a poco vamos a ir calentando, no solamente motores, sino calentando también ese estudio que hemos venido realizando a través de este hermoso libro que es el libro de Génesis. Nuevamente reitero ese cordial saludo de bienvenida para todos aquellos. Que el Señor les bendiga y que el Señor siga haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros. Que a través de su palabra y de todo lo que hemos venido aprendiendo y lo que podemos escudriñar a través de esa escritura en la palabra del Señor, podamos cada uno de nosotros ser edificados y moldeados de acuerdo al propósito que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Bien, mis queridos amigos y hermanos, pues nada más que decir sino empezar a trabajar en el tema de hoy, pero después de lo que vimos el día de ayer, después de haber visto esa película que se nos estaba presentando en el capítulo 16, cómo se estaba mostrando y cómo Dios estaba manifestando, evidenciando lo que Dios hace cuando interviene en la vida del ser humano y cómo Él a través de esas evidencias quiere bendecirnos. Tal vez nosotros muchas veces no nos damos cuenta de esas bendiciones que el Señor muestra para nosotros. Tal vez las vemos como innecesarias y no las percibimos de esa manera grande, y por lo tanto se manifiesta el hecho de que Dios se esté mostrando de una diferente forma, por decirlo así, porque ayer vimos cómo el Señor se manifiesta a través de un nombre, y ya también hemos hablado del tema cómo el Señor con los diferentes nombres que tiene se manifiesta para poder acercarse, para poder llegar a la persona y poder tener esa relación más firme, más unida, que es lo que el Señor busca y lo que Él pretende. Entonces ayer vimos cómo este nombre, un nombre nuevo que no conocíamos, se manifiesta, el Roy. El Roy es el Dios que te ve y ese Dios que nos confirma que siempre va a estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en momentos de angustia, de dificultad, de alegría, de gozo. ¿Para qué? Para protegernos, para cuidarnos, para guiarnos y para mostrarnos ese inmenso amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Ese es el propósito de El Roy. Dios te ve, Dios está pendiente de ti en todo momento. El texto de esta noche es Génesis capítulo 17,
del 1 al 14. Génesis capítulo 17 del 1 al 14. Hay que aclarar aquí en este capítulo 17 que así como en el capítulo 15 decíamos que era un capítulo importante para el Antiguo Testamento por las condiciones que se presentaban allí, la manifestación de Dios al hacer la promesa a Abraham de la descendencia que iba a tener, pues el capítulo 17 sí que tiene un gran contenido para todo el estudio bíblico, para todo la Biblia. Toda esta escritura tiene una gran importancia, no solamente por el contexto, lo que se manifiesta allí, sino que tiene que ver muchísimo con nosotros y que nos muestra o nos deja ver claramente el significado de lo que es vivir por fe, de lo que es ser justificado y por qué el creyente debe estar caminando o su orientación está enfocada también hacia esa fe que tuvo Abraham y cómo se manifiesta ya en adelante. Entonces la importancia de este capítulo 17, que es un poquito largo, tiene 27 versículos, vamos a empezar a desglosarlo, no lo vamos a ver todo hoy, solo vamos a ver 14 versículos, pero posiblemente vamos a estar trabajando sobre este capítulo un poco más de tiempo de lo acostumbrado. Entonces, les invito a que leamos lo que dice el capítulo 17, versículo 1 al 14. Dice de la siguiente manera: Era Abraham de 79 años cuando apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró en su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Verso 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo será para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Este comienzo de este texto, de estos versículos, nos muestra realmente como el fundamento para poder entender todo este Génesis. Parece que este capítulo 17 es el corazón de todo Génesis, de lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta aquí. El capítulo 17 nos muestra ese corazón, el fundamento de la creencia del creyente, del cristiano, y cuáles son las bases firmes. Y ya también hemos hablado muchas veces de que la fe también está cimentada como en dos piernas, en dos columnas. Si ustedes recuerdan aquellas predicaciones,
donde hablamos de que la fe se tiene que mantener sobre dos columnas y tiene que ser así porque si no, la fe estaría caminando un poco coja y no podría estar dando el propósito por el cual se está trabajando. Pero antes de empezar a desglosar un poco más el capítulo 17, permítame entrar o continuar hablando un poco más, recapitulando el capítulo, estos capítulos que hemos tenido acerca de la vida de Abraham, especialmente sobre las pruebas que él ha tenido para poder concentrarnos específicamente en el tema de esta noche. Y el tema de esta noche es cómo podemos alcanzar la perfección. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a mirar estas 7 apariciones, que es algo muy significativo. Es quizás Abraham el hombre que ha recibido más visitas de parte de Dios que otro. Abraham hasta el momento que hemos visto lleva 5 apariciones. Esta es la quinta y más adelante pues veremos otras 2 apariciones por parte de Dios a Abraham. Y entre esas apariciones y todo esto, Abraham ha tenido eventos, momentos de grandeza, de éxitos, pero también ha tenido momentos de fracaso. Por lo tanto, Dios, como ya lo hemos también anunciado varias veces, Dios a las personas que necesita, que utiliza, que llama, los pone a prueba. Y ahí es donde hemos visto una serie de pruebas a Abraham. ¿Y cómo las vamos a ver? Pues en las 5 primeras vamos a mirar cómo es que Dios ha utilizado o cuando se ha manifestado a través de la vida de Abraham. La primera fue cuando Dios llama a Abraham. Allí lo llama de la ciudad de donde él vivía, de Ur de los Caldeos, lo llama para que empiece a realizar su tarea, un bosque que le propone el Señor, le dice qué es lo que tiene que hacer. Abraham responde al llamado, acude a ese llamado, pero ahí podemos notar que su fe estaba todavía muy débil, su fe no se había fortalecido, andaba un poquito floja, y él responde al llamado, y así como responde al llamado sin alegar nada, sin discutir con el Señor, empieza su camino y empieza a irse hacia la tierra de Canaán. Allí, este es el primero de esas pruebas que le coloca el Señor a Abraham. Segundo, hubo hambre en Canaán. Ustedes recuerdan que cuando llegó ya Abraham y su familia estuvieron allí, pero se presentó esa circunstancia de que había escasez, había hambre y Abraham toma decisiones un poco aceleradas, equivocadas. En consecuencia, entonces Abraham se dirige hacia Egipto. Allí acumula gran riqueza. También en este Egipto es donde encuentra a Agar, la egipcia, y se la lleva, pero estas dos connotaciones, tanto estas riquezas como esta esclava, que ahora era parte de la familia de Abraham, son 2 obstáculos que se le van a presentar y 2 pruebas que van a llevarlo a contrastar con su vida, 2 obstáculos que se le van a presentar en la vida de Abraham. Tercero, vimos cómo Abraham recibe riquezas. Recordarán ustedes que cuando estaba camino después de Egipto, iba con su sobrino Lot, y ya la tierra parecía estar muy pequeña para ellos, le permite que él pueda escoger hacia dónde ir. Pero cuando ya toman esas decisiones, Dios bendice a Abraham con riquezas, con grandeza, a pesar de que el terreno o el territorio que él escogió era un poco escaso, árido, y allí no había donde sustentar, pero recibe esas bendiciones, recibe riquezas, cosa que también es una gran prueba, porque para todos nosotros, si llegáramos a recibir una riqueza de tal magnitud, sería una prueba difícil de cómo seríamos administradores de esas riquezas que tenemos. Pero sin embargo, a pesar de eso, Dios no se olvidó de Lot, siguió guiándolo, guardándole, y llegó a buenos términos, porque a raíz de eso es que se presentó la separación entre Abraham y Lot. Cuarto, vemos cómo Abraham también recibe poder, esa manifestación de cómo Abraham
derrota a uno de los reyes del este y en su llegada se ve como ese conquistador grande, como un héroe que ha derrotado, que ha podido ganar la batalla, pero también en su encuentro, en esa llegada, tiene una magnífica relación, un encuentro perfecto con Melquisedec, quien es el que le da ese poder, le da ánimo, le da, digamos que el coraje, no solamente para continuar, sino para poder entender cuál es el propósito de Dios y que estaba listo, ya se estaba preparando para poder asumir esas tipo de pruebas. Y aquí el rey de Sodoma quería también como intentar sobornarlo, hacerlo caer, pero afortunadamente Melquisedec estaba allí para poderle dar ese ánimo, la confianza, y Abraham pudo responder de una forma positiva a estos requerimientos y salir victorioso nuevamente. Quinto, encontramos en el texto que encontramos en esta noche, Dios, en el capítulo anterior, es cuando Dios demora su promesa, versículo 16. Estaban ellos ahí, Dios demora su promesa a pesar de que ya les había anunciado, o específicamente a Abraham, que iba a tener un descendiente, que su generación de ahí en adelante iba a ser grande, numerosa, pero Sarai y Abraham dudan, empieza esa incertidumbre por parte de ellos y toman decisiones no muy acordes, que esas decisiones pues las toman de sus propias manos y llevan a esto a producir algo totalmente equivocado, diferente a lo que Dios les estaba demandando. A través de esa espera que Dios estaba teniendo allí de tenerle, donde les demandaba la tranquilidad, la paciencia, se produce que el nacimiento de Ismael. Y al nacer Ismael se da por sentado el nacimiento del primer árabe, y los árabes se vuelven feroces, se vuelven hostiles y empiezan a acosar al pueblo de Israel. Algo que se ha convertido en una constante, no solamente allí desde estos relatos bíblicos, sino que hoy en la actualidad todavía permanece esos acosos, esa persecución hacia el pueblo de Israel. Las otras dos pruebas, como ya se los dije anteriormente, van a venir mucho más adelante de estos textos. Y obviamente usted se preguntará ya en su casa, ¿y para qué hacemos estos recuentos? ¿Por qué tenemos que ver? ¿Para qué nos sirve esto, recordar esto? Bueno, el tema, como dijimos, alcanzando la perfección. Y precisamente es para eso, para alcanzar la perfección. Y muchos también dirán, pero es que nadie es perfecto. Si lo vemos en el contexto del ser humano individual, solo, apartado, pues no vamos a alcanzar nunca la perfección. Pero estamos hablando de Abraham, un hombre que era amigo de Dios, que vivía en esa comunión con el Señor, por lo tanto se le es manifestado que va a ser un hombre perfecto y que eso también hace parte inherente para ese mensaje que nos está llegando a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la perfección? Ya hemos estado estudiando que debemos estar en comunión con el Señor, que debemos estar escuchándole, atento a todos sus mensajes para poder llegar a esto. La perfección consiste en alcanzar grandes o altos estándares en cualquiera de nuestras actividades. Si estamos en el colegio, estamos estudiando, la perfección se puede mostrar a través de las calificaciones. Calificaciones sobre 5 en todo, se podría denominar que la persona es perfecta en lo que está haciendo. En sus diferentes actividades o trabajos, lograr llegar a esos niveles altos de destacarse, de ser nombrado y exaltado, podríamos decir que está alcanzando la perfección. Pero para ser perfectos, esto no es una opción. Cuando estamos hablando en el tema bíblico y por parte de Dios, para Dios esto no es una opción de que si tú quieres ser perfecto o no quieres ser perfecto. El llamado de Dios para todos aquellos, especialmente a los creyentes, los que ya conocen del Señor, que siguen caminando, que van de la mano del Señor, esto no es una opción, esto es una obligación. Por lo tanto, versículo 1 del capítulo 17 dice:
era Abraham, de edad de 99 años, cuando apareció Jehová y le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya vamos a ver, como se los dije anteriormente, aquí hay una riqueza impresionante en este capítulo 17, pero que vamos a ir desglosando paso a paso. Hoy vamos a enfocarnos en el tema de la perfección, porque este capítulo, versículo 1, por ejemplo, ya nos muestra un segundo nombre de Dios, un atributo más que Dios le manifiesta a Abraham, y aquí encontramos el nombre de Shaddai. Shaddai es esa manifestación de ser el Todopoderoso. Pero no nos vamos a enfocar, quizás mañana estaremos hablando acerca de este texto, y lo que nos interesa es ver cómo se le manifiesta Dios Todopoderoso y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto, es un imperativo que le está dando Dios a Abraham. No es como si trata de serlo así, si tú quieres, no, sé perfecto. Además, el texto también nos aclara, nos dice que es posible ser perfectos. La perfección entonces es un mandato y que se sigue haciendo, no solamente fue colocado aquí para mostrárselo a Abraham, sino que es un mandato que es parte nuestra, sigue vigente en nuestros días. Por lo tanto, ese texto es como si te estuviera hablando a ti, amigo, querido hermano, te estuviera diciendo: si tú quieres caminar, tú que eres creyente y quieres caminar de la mano de Dios, pues tienes que ser perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48 nos habla acerca de esa perfección. Dice: sé pues, igual, habla con ese sed como de una orden, como de otro imperativo más. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Habla a esa perfección. Por lo tanto, la perfección no es algo que tú te colocas como una meta, sino que esa es una tarea diaria en la cual tú tienes que ir caminando, caminando paso a paso, pero hay un condicionante, que tienes que ir de la mano de Dios, porque si no lo haces, obviamente no estarías alcanzando la perfección. Humanamente, el hombre solo no puede, no alcanza ese tipo de perfección. Muchos van a llegar a ese extremo de vanagloriarse, de creer alcanzar muchas cosas, pero siempre nosotros debemos enfocar nuestros ojos, nuestra vista hacia aquel que es nuestro creador, que hace posible en nosotros todos estos logros. Si Él no lo muestra, no lo manifiesta, nosotros no lo vamos a poder alcanzar. Nosotros llegaríamos tal vez a la mediocridad, a no poder alcanzar muchas cosas. Versículo 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Las promesas de Dios son promesas que nosotros debemos conseguir, pero a medida que vamos siendo o que nos dejamos llevar a través de esa construcción por parte de Jesucristo. Jesucristo es ese medio por el cual nos va a ir moldeando, nos va a ir trabajando para ir adquiriendo ese trabajo. Te pondré pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios nos está prometiendo muchas cosas. En este caso, a Abraham le estaba prometiendo. También le hace ese anuncio específico donde le recuerda que no es Ismael el hijo de la promesa, sino que a través de Sarai van a tener familia, van a tener descendencia, y le invita todavía a tener paciencia. Pero para poder alcanzar esa perfección que Dios quiere en cada uno de nosotros, esto también genera un poco más de entrega, genera ciertas herramientas por parte de nosotros, ciertas actitudes que nosotros debemos desarrollar. Si tú quieres ser perfecto, primero tienes que dejarte llevar de la mano de Dios, dejarte moldear por Jesucristo, que Él empieza a cambiar ciertas cosas, ciertos elementos tuyos, y te va a ir llevando paso a paso. Pero por parte de nosotros tenemos que mostrar también esa disposición. Primero, mostrar
que estamos dispuestos a conseguir la perfección. No es que si el Señor se manifiesta, pues Él es el que quiere que ser perfectos, entonces que lo haga Él. No, Él quiere que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto, pero también nosotros debemos tener esa claridad de que tenemos que poner de parte nuestra para conseguirlo. Entonces, la disposición nuestra para hacerlo debe ser total. Segundo, saber que hay un sacrificio. Hemos hablado que nuestra vida de creyentes no es una vida o un camino de rosas. Van a haber tropiezos, van a haber dificultades, pero también hemos sido claros que cuando estamos de la mano del Señor, cuando caminamos con Él, estas situaciones, estas adversidades van a ser mucho más fáciles de llevar. Tercero, que van a haber cambios drásticos. Como todo, tendremos que empezar a generar nuevos cambios, nuevas posibilidades diferentes. Y cuarto, que tenemos que cortar con aquello que nos impide alcanzar la perfección. Esto es así entonces como se manifiesta y es como cuando nosotros queremos hacer ejercicio. Durante muchos años nunca hemos hecho ejercicio y estamos un poquito gorditos y ahora queremos hacer ejercicio porque ya nos incomoda el peso y queremos bajar. Y entonces empezamos, yo quiero hacer, primero, pues tu actitud tiene que ser clara. Yo sí quiero y quiero hacerlo, porque si tú empiezas con una actitud negativa, con que me da pereza, con que yo no quiero hacer esto, pues el trabajo y la rutina van a ser horribles, van a ser desagradables, no van a ser una satisfacción poder deleitarte en el trabajo, en el ejercicio, y por lo tanto en la vida del creyente pasa lo mismo. Tienes que deleitarte con todo lo que empiezas a hacer. ¿Cómo caminas como creyente? Pues inquiriendo la palabra, gozarte cada versículo, cada palabra, cada elemento que el Señor te está dando, y tú te deleitas, te gozas porque tu actitud ahora es más abierta, más plena. ¿Hay sacrificio? Claro que sí. La otra vez hablábamos de que la Biblia, en el caso mío, la utilizaba en mi época pasada para leer, para poder conciliar el sueño. Ahora el sacrificio no es ese. Ahora me deleito en la palabra, pero me gozo y puedo tal vez en cualquier momento abrir la palabra para buscar un consejo. Ya no se generaría ese sacrificio. Entonces van a haber cambios drásticos también de cómo tiene que esforzarse uno, el ser humano se tiene que esforzar, cada creyente esforzarse cada día más por aprender, por ser consecuente con las cosas que el Señor demanda, y tratar de cortar o cortar con todas aquellas cosas que no nos dejan o no nos permiten alcanzar la perfección. Tal vez la ira, tal vez la amargura, no sé qué otras cosas ustedes se puedan imaginar o qué otras cosas digas, yo tengo en este momento ese elemento, tal vez la envidia, el orgullo, la rivalidad, muchos elementos que no nos permiten caminar para poder alcanzar esa perfección. Y dentro de esa perfección está ligada con el versículo 11, el cual dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto hace referencia a aquello que está buscando el Señor en nosotros, ese tipo de sacrificios, esos cambios drásticos, porque a quien de nosotros se nos apareciera, en especial aquí a los caballeros, a los hombres que están conectados, y se nos apareciera el Señor y nos dijera: ustedes no están cumpliendo con la ley de Abraham, ahora les toca que se circunciden. ¿Cómo será? Porque yo me imagino el dolor. Entonces, en este caso específicamente, esos cambios drásticos ahora que le coloca Dios, esa hace parte de la obediencia, de estar dejándose llevar y dejándose guiar por el Señor para poder obtener beneficios. Versículo 14 dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. El no aceptar la corrección, y aquí hace parte fundamental, la corrección de Dios,
nos lleva a afinarnos en el camino de la perfección. Y en este caso, el no aceptar la corrección por parte de Dios implica vivir en la mediocridad. Cuando vivimos en la mediocridad, pues no vamos a dar pasos contundentes, no vamos a tener ningún horizonte, no vamos a tener unas metas fijas, unas metas las cuales podamos cumplir, y nos vamos a quedar estancados viviendo siempre en el mismo círculo, viviendo en la misma manifestación. ¿Cómo se quedó ahí? Es el propósito de Dios. No es que nosotros nos quedemos allí, sino que nosotros empecemos a trabajar, que empecemos a mostrar realmente ese trabajo y ese creer en Él, que la fe que Jesucristo ha puesto en cada uno de nosotros se manifieste. Por lo tanto, hemos hablado acerca de estos textos, y que no solamente Abraham, que ha sido ese ejemplo a través de muchos textos de toda la Biblia, ha sido Abraham, podemos hoy recordar cómo él es el ejemplo grande, y quizás muchos de los que nos han seguido van a poder entender el tema de por qué Abraham es ese ejemplo claro. Abraham no fue justificado por las obras. Si hubiera sido así, justificado por las obras, podemos decir claramente que Abraham tuvo éxito en unas, pero en las otras fracasó. Entonces, ¿cuál es el significado? En muchas se equivocó, tomó decisiones aceleradas, decisiones desacertadas y que no eran de acorde a la voluntad de Dios. Entonces, ahí ya vamos entendiendo, vamos enlazando todo este tema, no solamente de la fe, de la justificación y de por qué Dios permite todo esto. ¿Para qué? Para proyectarnos, para llevarnos y permitir que nosotros, seres humanos, tomados de la mano de Dios, alcancemos la perfección. Abraham no fue justificado por la circuncisión, que es de lo que está hablando. Y también vale la pena volver a reiterar toda esta cantidad de riqueza que tiene este pasaje, porque no solamente nos está hablando de una manifestación de un nombre más de Dios, afirma el pacto con Abraham, pero ese pacto ahora tiene que ver con la circuncisión. Muchos de los judíos creían que la circuncisión era el medio, el carril, la vía para poder llegar a ser salvos. Y aquí vemos también, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 4 nos dice que Abraham no fue justificado por la circuncisión. ¿Recuerdan cuántos años tenía Abraham cuando fue llamado por Dios? Tenía 75 años. Le hizo el bosquejo, le dio la propuesta, Abraham le creyó, empezó a irse hacia la tierra de Canaán y pasaron muchos años. Aquí en el texto, capítulo 17, cuando apenas se va a mostrar esa relación del pacto de la circuncisión, Abraham ya tenía 99 años y salió a los 75. Entonces, la circuncisión tampoco era parte de la justificación. La fe estaba puesta en los ojos de Jesucristo, en los ojos de Dios. Por lo tanto, ahí es donde haya la gracia del Señor. La justificación de Abraham tampoco fue por la ley, porque hemos estado hablando de eso. La ley lo que hace, y ahora lo vamos a entender mucho más claro, que la ley lo que nos muestra es como ese reflejo de evidenciar cómo es que estamos nosotros en nuestro cuerpo, cómo se manifiesta la enfermedad, qué es lo que está haciéndole daño al ser humano. En este caso Abraham, qué es lo que tiene equivocado, qué es lo que está haciendo mal. Pero ahora la gracia de Dios es ese remedio, ese jarabe que le permite hallar salvación, que le permite curarse y poder seguir su camino como Dios lo ha planeado. Así es como se muestra aquí. Entonces, cuando cortamos, o el propósito de Dios en el capítulo 14, es que todos nosotros cortemos de nuestro corazón aquellos sentimientos. Dice 14, que el varón que no se hubiera circuncidado será cortado de su pueblo porque ha violado el pacto. Entonces el pacto se convierte como en la señal para poder recordar qué es lo que estamos haciendo. ¿Recuerdan el pacto de Noé?
Apareció el arco iris allí, pero era la señal, un recordatorio de que Dios había hecho una promesa de que nunca más inundaría la tierra con agua, con un diluvio, y que eso nos recordará a nosotros que Él cumple todo lo que promete. Lo mismo está haciendo aquí, pero ahora nos dice que nosotros debemos cortar todas esas cosas que hay en nuestro corazón. Él quiere que nosotros seamos personas limpias, transparentes, honestas, para poder alcanzar esa perfección. Volvemos a reiterar, ¿qué es lo que tenemos que cortar? ¿Qué tenemos que eliminar de nuestra vida? Pues todas esas impurezas que nosotros quizás tenemos, la envidia nuevamente, el orgullo, la falta de perdón. Nos cuesta mucho tener que perdonar a una persona, ir allá y decirle lo siento, he caído, he tropezado y he dicho cosas que no son, por lo tanto me arrepiento y te pido perdón o por las cosas que tú me hayas dicho y nos cuesta mucho trabajo. El egoísmo, la vanagloria, hay tantas cosas que no nos permiten ese avanzar, ese caminar hacia la perfección y por lo tanto Jeremías 4:4 dice de la siguiente manera: circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. No está hablando directamente de ese pacto, de esa señal que ahora le está haciendo Abraham Dios, sino que le está diciendo es que el corazón, que es el centro de nuestras operaciones, como ya lo hemos hablado también en nuestras predicaciones, de allí es donde emanan las emociones, el razonamiento, los sentimientos, de allí es donde todo empieza a funcionar y allí es donde hay algo mal, allí es donde hay que circuncidar, donde hay que quitar, donde hay que arrancar, dice Jeremías, circuncidado pues el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Le está hablando a todos en general, conociendo esa incapacidad del ser humano, ese sentimiento que tiene el ser humano por su tendencia siempre a hacer siempre la maldad, a hacer lo malo. No sea que mi ira salga como fuego, dice Jehová. No sea que mi ira se manifieste sobre cada uno de ustedes y no hay quien pueda apagarlo por la maldad de vuestras obras, dice Jeremías. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí este texto? Pues quiere decir que es que en el corazón de muchas personas lo que existe son complejos de inferioridad, de superioridad, y toda esta serie de complejos que maneja a la postre se van a convertir en un estorbo que no nos va a permitir alcanzar esa perfección. Pero para poder alcanzar la perfección, tenemos también que estar sometidos a ese tipo de disciplina por parte de Dios para enderezar ese camino. Muchos asocian en la perfección con el sentido de prosperidad y eso es válido, pero cuando se toma o se tiene que colocar en el sitio con el cual el sentido de prosperidad es acorde a lo que Dios demanda, porque la prosperidad no es necesariamente tener abundancia económica, dinero. Ahí estaríamos un poco equivocados. La prosperidad verdadera está basada en eh, vivir satisfecho con todo lo que tenemos, vivir con lo que Dios nos ha dado y ese es el ideal. Dios cada vez nos va a dar de acuerdo a nuestras necesidades y a lo que tenemos. Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros seamos personas perfectas. Y para ser personas perfectas, Dios nos ha dejado su palabra, su escritura, nos la ha dejado allí para que a través de ella nosotros podamos obedecerle, obedecer sus mandatos, obedecer sus decretos. Segunda de Timoteo 3:16 es muy claro en lo que dice para poder alcanzar esa perfección. Segunda de Timoteo 3:16, muchos de ustedes lo conocen. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, sobre todo este 17, hay que ponerle mucha atención, a fin de que todo hombre de Dios, no dice que cualquier hombre, sino que todo hombre de Dios, todo creyente, sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón de que el Señor esté buscando tantas pruebas en cada uno de nosotros. Nos somete a pruebas para que cada día nosotros hallemos esa perfección, nos estemos puliendo, nos estemos llenando de muchos valores, de muchas virtudes, para ser ese ejemplo. Abraham, como nación, también fue tomado para eso, para dar ejemplo a muchas otras naciones a través de toda su descendencia. Como pueblo de Israel, también fue tomado para ser ejemplo ante muchas naciones. Un pueblo pequeño para ser ejemplo ante grandes naciones. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, en esta noche, si tú quieres llegar a la perfección, debes aceptar la corrección. Sin la corrección no hay perfección. Entonces, en esta noche, prométete a ti mismo que serás mejor que lo que fuiste ayer, que serás mejor padre, que serás mejor hijo, que serás mejor esposo, que serás mejor cristiano. Ese es el mensaje de esta noche a través de la escritura y de lo que el Señor manifiesta en esta noche. Padre Celestial, nuevamente te seguimos alabando, te seguimos exaltando, Señor, por todo lo que tú muestras y manifiestas, Señor. Gracias por mostrar a través de tu escritura, a través de tu palabra, Señor, que nosotros podemos alcanzar la perfección, porque tú eres ese ejemplo grande, Señor. Tú te muestras a nosotros perfecto, Señor, transparente, honesto, y eso es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Permítenos que a través de las dificultades, de las aflicciones, nosotros podamos hallar esa gracia, Señor, esa tranquilidad y esa paz que tú solo sabes dar, Señor. Continuamos clamándote a ti, Señor, por las dificultades que cada uno de nuestros hermanos tiene, Señor, no solamente espirituales, sino físicas, y todos los problemas seculares que se presentan. Seguimos pidiéndote porque el transporte pueda también arreglarse, y que nuestra hermana Ligia pueda también desplazarse para poder ver a su mami, que la está necesitando, y que como hermanos también podamos apoyarle, no solamente en oración, a todos nuestros hermanos, Santiago a la distancia, Gustavo, muchos hermanos que están también padeciendo en este momento de esta pandemia. En Panamá hay muchos hermanos que están sufriendo por esta situación. Queremos dejarlos en tus manos, Señor, sabiendo que tú estás obrando, que tú ya les estás cuidando y que tú les estás guiando en todo momento. Seguimos pidiéndote también por la recuperación de nuestro hermano Guillermo, a pesar de su inconveniente, que ya está mucho mejor, pero seguimos pidiéndote a ti porque tú lo restaures completamente, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche. Amén y amén. Mis hermanos, nuevamente agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar en contacto con nosotros, y nos vemos el día de mañana a partir de las 7 de la noche con un devocional más. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.